Ella dedicó su vida a su hijo, pero ahora comienza a perderse por las calles de su propia memoria. La nuera, que parecía atenta y cuidadosa, brindó a la familia una falsa sensación de alivio. Pero detrás de su amabilidad se esconde una crueldad silenciosa, hasta que una nueva cuidadora descubre la verdad. Doña Geraldina Camargo miraba por la ventana de su apartamento en la Gran Vía con ojos que ya no reconocían todo lo que veían. A sus 78 años, aún mantenía la elegante postura que la caracterizó durante toda su vida en Madrid, pero algo en su mirada había cambiado en los últimos meses. Cuando el portero la saludó esa mañana, ella respondió con una sonrisa vaga, incapaz de recordar el nombre de Sebastián, quien trabajaba en el edificio desde hacía más de 20 años. «Buenos días, doña Geraldina. El día está precioso hoy, ¿verdad?», preguntó el hombre amablemente. «Buenos días». Ella dudó, un destello de confusión cruzando su rostro. «Sí, es un día muy bonito». Esa vacilación no pasó desapercibida para Rafael Camargo, su único hijo quien la acompañaba. Alto, con canas en las sienes y un traje impecablemente cortado, Rafael era la imagen del empresario exitoso. A sus 47 años, había transformado la pequeña empresa de ingeniería de su padre en uno de los mayores conglomerados de construcción civil de España. «Mamá, es Sebastián. Él trabaja aquí desde que nos mudamos», explicó Rafael pacientemente, mientras caminaban hacia el coche. «Ah, claro, claro, Sebastián», respondió ella, pero el brillo en sus ojos indicaba que la información no se había fijado. No era el primer episodio. La semana anterior, doña Geraldina había olvidado el camino de regreso de la panadería de la esquina, donde compraba pan fresco todas las mañanas desde hacía años. Fue encontrada por una vecina, desorientada 3 manzanas después. Antes de eso, estuvo la estufa dejada encendida durante horas, las facturas pagadas 2 veces y las llamadas telefónicas en medio de la madrugada, preguntando a qué hora regresaría a casa su marido, fallecido hacía 8 años. Rafael conducía en silencio por las congestionadas calles del centro de Madrid, lanzando miradas ocasionales a su madre. Como hijo único, sabía que la responsabilidad de cuidarla recaía enteramente sobre sus hombros. Desde que Mariana, su esposa, había fallecido repentinamente en un accidente de coche hacía 3 años, él se sentía solo con el peso de las responsabilidades. «¿A dónde vamos, hijo?», preguntó Geraldina, ajustando el bolso en su regazo. «Al consultorio de la doctora Claudia Méndez, mamá. La neuróloga, ¿recuerdas? Hablamos de eso anoche y esta mañana». «¿Neuróloga? Pero no hay nada malo con mi cerebro», protestó ella súbitamente irritada. «Estás exagerando. Solo estoy un poco olvidadiza, pasa con la edad». Rafael suspiró sin querer discutir. Las consultas ya habían comenzado hacía 2 meses, pero Geraldina parecía olvidarse de cada visita tan pronto como salían del consultorio. Los resultados de los exámenes, sin embargo, eran claros y devastadores. Alzheimer en etapa inicial, con progresión moderada a rápida. El consultorio de la doctora Claudia Méndez estaba en un edificio moderno en el barrio de Salamanca. La neuróloga, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, ya los esperaba cuando llegaron. «¿Cómo se siente hoy, doña Geraldina?», preguntó ella, conduciendo a la anciana a la sala de exámenes. «Estoy muy bien, doctora. No entiendo por qué mi hijo insiste en estas consultas». Mientras su madre era examinada, Rafael esperaba en la recepción, revisando mensajes en su celular. Camargo Ingeniería estaba en medio de negociaciones para un gran proyecto de revitalización urbana, y las reuniones consumían gran parte de su tiempo. ¿Cómo encontraría espacio en su vida para cuidar adecuadamente a su madre? Cuando la consulta terminó, la doctora Claudia pidió hablar con Rafael en privado. «Señor Camargo, necesitamos considerar algunos cambios en la rutina de su madre. Los medicamentos ayudarán a retrasar la progresión, pero ella no debe quedarse sola. Los riesgos son significativos, pero doctora, tengo la empresa, reuniones, viajes. Entiendo su posición, pero quizás sea hora de considerar una cuidadora profesional, alguien que pueda estar con ella a tiempo completo». Rafael asintió, sintiendo el peso de la decisión. Era difícil aceptar
que aquella mujer que lo crió sola después de la partida prematura de su padre, que le había enseñado a leer y a soñar en grande, ahora necesitaba cuidados constantes. Esa noche, en su apartamento en el último piso del mismo edificio donde vivía su madre, Rafael contemplaba la ciudad iluminada a través de las ventanas panorámicas. La copa de whisky en su mano permanecía intacta mientras pensaba en soluciones. La idea de contratar una cuidadora profesional tenía sentido, pero ¿cómo encontrar a alguien confiable? Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Mauricio, su asistente personal. Rafael, disculpa que llame a esta hora, pero Teresa acaba de avisarme que ya no podrá trabajar para tu madre. Parece que su marido consiguió un empleo en Sevilla y se mudan la próxima semana. Teresa era la empleada de limpieza que ayudaba en el apartamento de Geraldina 2 veces por semana. No era una cuidadora, pero su presencia regular le brindaba cierto consuelo a Rafael. Entiendo, Mauricio. Gracias por avisar. De hecho, estoy pensando en contratar a alguien a tiempo completo para cuidar a mi madre. ¿Podrías ayudarme a encontrar candidatas? Claro, ya tengo algunas indicaciones. Una de ellas está muy bien recomendada. Trabajó para la familia de los Mendoza durante años. Puedo programar entrevistas para mañana mismo. Perfecto, cuanto antes mejor. Cuando colgó, Rafael sintió una mezcla de alivio y aprensión. Entregar el cuidado de su madre a una extraña no era una decisión fácil, pero parecía inevitable. A la mañana siguiente, canceló 2 reuniones para acompañar personalmente las entrevistas. 3 candidatas fueron seleccionadas por Mauricio, pero fue la última de ellas la que llamó su atención de inmediato. Janaína Santos entró en la sala de reuniones con una postura segura y una sonrisa cálida. Alta, de piel morena y cabellos negros recogidos en un moño impecable, parecía irradiar competencia y calma. «Señor Camargo, es un placer conocerlo», dijo ella extendiendo la mano. «Mauricio me explicó la situación de su madre, y quiero que sepa que tengo amplia experiencia con pacientes de Alzheimer». Durante la entrevista, Janaína habló sobre sus 6 años trabajando con la familia Mendoza, donde cuidó al patriarca hasta sus últimos días. Mencionó cursos de enfermería y primeros auxilios, además de su enfoque paciente y afectuoso. «Para mí, no se trata solo de administrar medicamentos o garantizar la seguridad física. Se trata de dignidad y calidad de vida», explicó ella. «Cada persona merece ser tratada con respeto, independientemente de su condición». Rafael estaba impresionado. Janaína parecía perfecta, cualificada, experimentada y con referencias impecables. Quizás, con ella cuidando a Geraldina, él podría finalmente respirar un poco más tranquilo. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó él ya decidido. «Inmediatamente, si usted lo desea. Estoy disponible a partir de mañana mismo». «Genial. Me gustaría que conociera a mi madre hoy. Si es posible. Podemos ir a su apartamento ahora». El encuentro entre Janaína y doña Geraldina transcurrió mejor de lo que Rafael esperaba. La anciana, inicialmente desconfiada, pronto se encantó con la amabilidad de la nueva cuidadora. «Tiene una casa hermosísima», comentó Janaína, admirando las fotografías en la estantería. «¿Son sus nietos en esta foto?» No. «Es mi Rafael cuando era niño», respondió Geraldina sonriendo. «Mi único hijo. Era tan pequeñito y ya tan serio». «Él sigue serio», bromeó Janaína, haciendo reír a la anciana. Rafael observaba la interacción con una creciente sensación de alivio. Quizás esta era la solución que tanto buscaba. Con Janaína cuidando de su madre, él podría concentrarse en su trabajo sin la culpa constante que lo atormentaba. Lo que no podía prever era cómo aquella decisión, tomada con las mejores intenciones, cambiaría completamente el curso de sus vidas en los meses siguientes. Si esta historia le ha interesado, no olvide suscribirse a nuestro canal y decirnos de qué ciudad nos está viendo. Continuando. Las primeras semanas con Janaína fueron como un soplo de aire fresco en el apartamento de doña Geraldina. La cuidadora llegaba puntualmente a las 7 de la mañana y solo se iba cuando Rafael venía a visitar a su madre después del horario de trabajo. El apartamento estaba siempre impecable. Las comidas eran preparadas con atención a los detalles nutricionales recomendados por la doctora Claudia, y Geraldina parecía más animada que en los meses anteriores. «Ella tiene un toque especial»,
comentó Rafael a Mauricio durante una pausa en la oficina de Camargo Ingeniería, en el piso 25 de un moderno edificio comercial en el Paseo de la Castellana. Mi madre incluso volvió a hacer crucigramas, algo que no hacía en meses. Me alegro de que haya funcionado, respondió Mauricio, organizando documentos sobre la mesa de cristal. Sus referencias eran excelentes, pero siempre existe esa inseguridad inicial. Rafael asintió, sintiéndose finalmente capaz de concentrarse totalmente en el gran proyecto de revitalización del centro histórico de Madrid. Las reuniones con inversores y autoridades municipales exigían su atención integral, y ahora podía dedicarse sin la preocupación constante por el bienestar de su madre. Janaína parecía demasiado perfecta para ser verdad. Además de cuidar impecablemente la casa y la alimentación, se encargaba de mantener a doña Geraldina mentalmente estimulada con juegos, lecturas y pequeños paseos por el barrio. Siempre que Rafael aparecía para visitar, encontraba a su madre bien vestida, con el cabello arreglado y una sonrisa en el rostro. «Su hijo ha llegado. Doña Geraldina», anunciaba Janaína con su voz melodiosa cuando Rafael tocaba el timbre. «Mire, justo a tiempo para el café que preparé». Las visitas se convirtieron en momentos agradables, con conversaciones ligeras y risas alrededor de la mesa de la cocina. Rafael comenzó a notar, sin embargo, cómo su madre parecía cada vez más dependiente emocionalmente de Janaína, buscando su aprobación antes de responder preguntas simples o tomar decisiones básicas. «¿Puedo contarle sobre nuestro paseo de hoy, Jana?», preguntaba Geraldina, sus ojos buscando permiso en la cuidadora. «Claro que sí, doña Geraldina. Cuéntale todo lo que hicimos», respondía Janaína con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Rafael atribuía ese comportamiento a la progresión de la enfermedad. La doctora Claudia había advertido sobre la creciente inseguridad que desarrollaban los pacientes con Alzheimer y cómo era común que se apoyaran en sus cuidadores principales. Aún así, algo en esa dinámica lo incomodaba sutilmente. Cuando cumplieron 2 meses de trabajo, Rafael le ofreció un aumento a Janaína, reconociendo su dedicación y los resultados positivos. «Usted es muy generoso», respondió ella, aceptando el sobre con gratitud. «Cuidar de doña Geraldina no es solo un trabajo para mí, es una misión. Ella me recuerda mucho a mi abuela». Era difícil no dejarse encantar por aquella mujer que parecía haber sido enviada como una salvación. Rafael, aún lidiando con el luto por la pérdida de Mariana, encontraba en Janaína no solo una cuidadora confiable, sino también una presencia femenina agradable en su vida tan solitaria. La primera fisura en la imagen perfecta ocurrió un jueves lluvioso. Rafael había salido antes de la oficina debido a una fuerte tormenta que azotaba la ciudad, causando monstruosos atascos. Decidió pasar por el apartamento de su madre antes de subir al suyo. Al llegar al pasillo, aún a unos metros de la puerta, oyó la voz de Janaína. No la voz dulce y paciente que conocía, sino un tono áspero, irritado. «¿Cuántas veces tengo que repetir lo mismo? Estás haciendo esto a propósito, no es posible». Rafael se detuvo, sorprendido por el drástico cambio de tono. Se acercó silenciosamente, intentando entender el contexto antes de interferir. «Disculpa, Jana, no recuerdo». La voz temblorosa de su madre le apretó el corazón. «¿No recuerdas? ¿Cómo no recuerdas si acabo de decirlo? Estoy cansada de tus olvidos. Si sigues así, tu hijo va a terminar metiéndote en un asilo, ¿sabías?» «Y con toda razón». Rafael sintió que la sangre le hervía. Estaba a punto de abrir la puerta, cuando escuchó pasos acercándose. Rápidamente se alejó unos metros y fingió que acababa de llegar. Janaína abrió la puerta completamente recompuesta, con la sonrisa habitual en el rostro. «Señor Rafael, qué grata sorpresa. Justo estábamos hablando de usted». Detrás de ella, sentada en el sillón de la sala, doña Geraldina parecía más pequeña, más frágil, con los ojos enrojecidos. «¿Todo bien por aquí?», preguntó él entrando en el apartamento mientras estudiaba el rostro de su madre. «Claro, todo genial», respondió Janaína rápidamente. «Doña Geraldina está un poquito cansada hoy, ¿verdad? El tiempo lluvioso siempre afecta su humor».
Geraldina solo asintió, sin levantar los ojos. Rafael se sentó a su lado y tomó sus manos, notándolas frías y temblorosas. «Mamá, ¿estás bien de verdad?» Antes de que ella pudiera responder, Janaína intervino. Tuvimos un pequeño accidente más temprano. Doña Geraldina derramó el té en su ropa y se enojó consigo misma. Ya le expliqué que eso pasa. No fue nada grave. Durante toda la visita, Rafael observó atentamente la interacción entre ambas. Janaína mantenía su actuación impecable. Atenta, paciente, casi exageradamente amable. Su madre, sin embargo, parecía retraída, respondiendo con monosílabos y evitando contradecir cualquier cosa que la cuidadora dijera. Al salir, Rafael estaba inquieto. Lo que había oído en el pasillo no coincidía con la Janaína que conocía, pero podría haber sido solo un momento de frustración. Todos tenían sus límites, y cuidar de alguien con Alzheimer no era tarea fácil. Decidió darle a Janaína el beneficio de la duda, pero comenzó a aparecer en horarios menos previsibles en las semanas siguientes. La mayoría de las veces encontraba todo en orden, con Janaína desempeñando su papel con perfección. Ocasionalmente, sin embargo, captaba miradas frías, suspiros impacientes o comentarios sutilmente crueles cuando ella creía que él no estaba prestando atención. «Usted necesita esforzarse más», la oyó decir en voz baja mientras ayudaba a Geraldina con el abrigo. Su hijo no va a querer una madre completamente inútil. Las dudas crecían, pero Rafael dudaba en tomar cualquier medida drástica. Al fin y al cabo, su madre estaba físicamente bien cuidada. Los medicamentos eran administrados correctamente, y encontrar a otra persona confiable sería un proceso agotador. Además, Geraldina ya había desarrollado una fuerte dependencia emocional de Janaína. Una tarde de domingo, mientras almorzaban juntos, Rafael siempre se aseguraba de pasar los domingos con su madre, notó varios hematomas en el brazo de Geraldina cuando ella se subió la manga para limpiar una mancha. «Mamá, ¿qué te pasó en el brazo?», preguntó preocupado. Geraldina miró los hematomas como si los viera por primera vez, confusión en su mirada. «Yo no sé. Doña Geraldina se resbaló en el baño anteayer», explicó Janaína rápidamente. «Le avisé por mensaje, ¿no lo recibió? Fue solo un susto. La doctora Claudia dijo que no fue nada grave cuando la llevé para un chequeo». Rafael no recordaba ningún mensaje, pero con la cantidad de comunicaciones que recibía diariamente, era posible que hubiera pasado desapercibido. Aún así, algo en la explicación sonaba vacío. «Necesitamos instalar barras de apoyo en el baño», comentó él. «Me encargaré de eso mañana mismo». «Excelente idea», asintió Janaína. «Yo siempre digo que la prevención es fundamental». Esa noche, revisando sus mensajes, Rafael confirmó que no había recibido ningún aviso sobre la caída o visita de emergencia a la médica. Cuando llamó a la doctora Claudia al día siguiente, descubrió que su madre no había sido llevada al consultorio esa semana. La mentira de Janaína lo dejó alarmado. ¿Por qué inventaría una historia así? ¿Qué había sucedido realmente para causar esos hematomas? Rafael se dio cuenta de que necesitaba ayuda para monitorear la situación más de cerca. Alguien que pudiera estar presente cuando él no podía. Alguien a quien Janaína no viera como una amenaza. Fue Mauricio quien sugirió la solución. «¿Qué te parece contratar una enfermera para visitas regulares? Podemos justificarlo como una recomendación médica para el seguimiento de la medicación. Así, tendríamos a otra persona evaluando el bienestar de tu madre sin que parezca que desconfiamos de Janaína». La idea era perfecta. Rafael programó una consulta con la doctora Claudia, quien estuvo de acuerdo inmediatamente con el plan, preocupada por los informes de los hematomas inexplicados. «Tengo una profesional excelente para recomendar», dijo la neuróloga. «Elena Rivera, especializada en cuidados geriátricos. Ella puede hacer visitas 3 veces por semana, supuestamente para monitorear la respuesta a los medicamentos y hacer pequeños exámenes de rutina». 2 días después, Elena llegó a la oficina de Rafael para una conversación preliminar. Con sus 42 años, ojos observadores y una tranquilidad que inspiraba confianza, la enfermera entendió inmediatamente la complejidad de la situación. «No saquemos conclusiones precipitadas, señor Camargo», dijo ella con voz firme.
Hay muchas explicaciones posibles para los hematomas y comportamientos que usted describió. Mi papel será observar, documentar y garantizar el bienestar de su madre sin crear conflictos innecesarios. Rafael sintió por primera vez en semanas que había encontrado una aliada. Lo que no imaginaba era que la llegada de Elena desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre el frágil equilibrio de la rutina que había establecido. La llegada de Elena al apartamento de doña Geraldina fue cuidadosamente planificada. Rafael se aseguró de estar presente para las presentaciones, explicando a su madre y a Janaína que la doctora Claudia había recomendado visitas regulares de una enfermera para monitorear los efectos de la medicación y ajustar las dosis cuando fuera necesario. Es un procedimiento estándar para pacientes con Alzheimer en uso de medicamentos continuos, explicó Elena con naturalidad, mientras organizaba sus instrumentos de trabajo sobre la mesa de la sala. Estaré aquí solo 3 veces por semana, durante unas 2 horas. No interferiré en la rutina que ya tienen establecida. Janaína sonrió. Pero Elena, con sus años de experiencia clínica, notó inmediatamente la tensión en las comisuras de esa sonrisa y el brillo defensivo en los ojos de la cuidadora. Claro, será genial contar con el apoyo de una profesional de la salud, respondió Janaína, su voz demasiado dulce. Doña Geraldina a veces se confunde con los horarios de las medicinas, ¿verdad, querida? La anciana asintió automáticamente, un movimiento que Elena observó con atención. Había algo en el comportamiento de Geraldina, un retraimiento, una sumisión, que encendió las primeras alertas en su mente entrenada. Durante esa primera visita, Elena se aseguró de establecer una conexión genuina con doña Geraldina. Mientras verificaba sus signos vitales y hacía preguntas simples para evaluar su orientación cognitiva, conversaba sobre asuntos ligeros, el clima templado de aquel otoño madrileño, las flores en el jarrón de la mesa de centro, recetas tradicionales que Geraldina podría haber aprendido de su propia madre. ¿Usted cocinaba mucho cuando el señor Rafael era pequeño?, preguntó Elena midiendo la presión arterial de la anciana. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Geraldina por primera vez desde que Elena había llegado. Oh, sí, a mi Rafa le encantaba mi pollo con quimbombó. Era la única forma de que comiera verduras, respondió ella, una chispa de recuerdo vivo en sus ojos. Todavía me encanta, intervino Rafael, conmovido por el recuerdo. Nadie lo hace como tú. Janaína, que observaba la interacción con los brazos cruzados, se acercó rápidamente. He intentado reproducir algunas recetas que doña Geraldina me enseñó, pero ella se cansa tanto en la cocina últimamente, comentó, posando una mano posesiva en el hombro de la anciana. Los médicos recomiendan reposo, ¿no es así, doña Elena? En realidad, respondió Elena con calma, actividades familiares como cocinar pueden ser excelentes ejercicios cognitivos para pacientes con Alzheimer, siempre que estén supervisadas adecuadamente. La memoria procedimental, aquella relacionada con tareas que hacemos desde hace años, suele mantenerse preservada por más tiempo. Un silencio momentáneo siguió a esa pequeña contradicción. Elena percibió la mirada rápida que Janaína le lanzó, no de curiosidad o interés, sino de evaluación, como quien mide a un adversario. En las visitas siguientes, Elena llegaba siempre a la misma hora, manteniendo la previsibilidad que era importante para pacientes como doña Geraldina. Con el tiempo, percibió que Janaína había creado una rutina específica para esos días. El apartamento estaba impecablemente ordenado. Geraldina vestía ropas más elegantes de lo normal, y los medicamentos estaban organizados meticulosamente sobre la encimera de la cocina. Era una actuación, concluyó Elena después de algunas semanas de observación. Una bien ensayada, es verdad, pero con fallas reveladoras para ojos entrenados como los suyos. La primera evidencia concreta llegó cuando Elena llegó 30 minutos antes de la hora habitual, habiendo avisado a Rafael sobre el cambio, pero no a Janaína. Al tocar el timbre, oyó una agitación dentro del apartamento y voces alteradas. Cuando Janaína finalmente abrió la puerta, su rostro normalmente compuesto mostraba signos de irritación rápidamente enmascarados. «Doña Elena»,
Usted está adelantada hoy, comentó, ajustándose nerviosamente el uniforme. Detrás de ella, doña Geraldina estaba sentada en el sofá con ropa sencilla de casa, no con las vestiduras más formales que solía usar durante las visitas de Elena. Más revelador aún, la mesa donde estaban los medicamentos estaba vacía. Disculpe el cambio de horario. Necesité reorganizar mi agenda, explicó Elena entrando con naturalidad. Veo que las cogí en medio de la rutina normal. Estábamos a punto de arreglarnos para recibirla, respondió Janaína, su tono artificial. Doña Geraldina acaba de despertar de la siesta. Elena miró el reloj de pared. Eran casi las 5 de la tarde, hora en que Geraldina generalmente ya había tomado el té y estaba haciendo alguna actividad ligera, como ver televisión o hojear revistas. ¿Durmió bien, doña Geraldina?, preguntó Elena acercándose a la anciana. Antes de que Geraldina pudiera responder, Janaína intervino. Ella está un poco desorientada después de la siesta. Es normal, ¿verdad? Voy a preparar un té para todas nosotras mientras usted hace sus exámenes. Cuando Janaína salió a la cocina, Elena aprovechó la oportunidad para conversar a solas con Geraldina. Se sentó a su lado y con voz suave preguntó, ¿cómo se siente hoy de verdad? Geraldina miró rápidamente hacia la cocina, asegurándose de que Janaína no pudiera oírlas, antes de susurrar. Ella se enoja conmigo. ¿Enojada cómo?, insistió Elena delicadamente, manteniendo su voz baja. Cuando olvido las cosas, o cuando derramo comida. Ella dice que soy... Geraldina dudó buscando la palabra una carga, que mi Rafa me va a echar si doy problemas. El corazón de Elena se encogió. El abuso emocional era a menudo el primer paso hacia formas más graves de maltrato, especialmente con pacientes vulnerables como doña Geraldina. ¿Usted ya le contó esto a su hijo? Geraldina negó con la cabeza con los ojos llorosos. Jana dice que él está muy ocupado, que no debo molestarlo con tonterías, que a veces ni siquiera recuerdo bien lo que pasó. Frunció el ceño, confundida. Quizás estoy imaginando cosas. El sonido de pasos acercándose hizo que Geraldina se callara inmediatamente. Janaína regresó con una bandeja de té, su rostro ahora perfectamente compuesto en una máscara de solicitud. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a documentar sistemáticamente sus observaciones. Notó cómo Geraldina se retraía cuando Janaína se acercaba bruscamente. Cómo la cuidadora controlaba rigurosamente el acceso de la anciana al teléfono. Y lo más preocupante, la cantidad irregular de medicamentos que quedaban en los frascos, incompatible con las dosis prescritas. En una de sus visitas, mientras examinaba los brazos de Geraldina, Elena descubrió nuevos hematomas, esta vez en la parte posterior de los antebrazos, el tipo de lesión que generalmente ocurre cuando alguien es agarrado con fuerza. ¿Qué pasó aquí, doña Geraldina?, preguntó fotografiando discretamente las marcas con su celular. Yo no recuerdo, respondió la anciana genuinamente confundida. La naturaleza cruel del Alzheimer convertía a Geraldina en una víctima perfecta. Sus propios recuerdos del abuso se perdían en la niebla de la enfermedad, dejando solo un miedo instintivo sin origen claro. Esa noche, Elena llamó a Rafael y le pidió una reunión urgente, lejos del apartamento de doña Geraldina. Se encontraron al día siguiente en un café discreto cerca de su oficina. Tengo razones para creer que su madre está sufriendo abuso, declaró Elena directamente, después de asegurarse de que no serían oídos. No solo emocional, sino posiblemente físico también. Rafael palideció. Por más que tuviera sus propias sospechas, escuchar esa confirmación de una profesional de la salud era devastador. ¿Qué pruebas tienes?, preguntó él con la voz tensa. Elena mostró las fotos de los hematomas y compartió sus observaciones detalladas sobre el comportamiento tanto de Geraldina como de Janaína. Explicó también sus preocupaciones con la administración irregular de la medicación. Creo que Janaína está sedando a su madre más allá de lo prescrito algunos días, probablemente para tener menos trabajo. Esto explicaría el patrón de somnolencia excesiva que noté en algunas visitas. Rafael se pasó las manos por el rostro, devastado. ¿Cómo no me di cuenta antes?
¿Cómo permití que esto sucediera bajo mis propias narices? No se culpe, dijo Elena firmemente. Janaína es extremadamente hábil en mantener las apariencias. Las personas así suelen serlo. Además, la condición de su madre lo hace todo más complejo. Ella misma tiene dificultad para recordar y relatar lo que sucede. ¿Qué debemos hacer? ¿Debo despedirla inmediatamente? Elena negó con la cabeza. Todavía no tenemos pruebas suficientes para una acción legal y un despido abrupto podría complicar aún más la situación. Necesitamos documentar mejor lo que está sucediendo. Después de una larga discusión, elaboraron un plan. Rafael instalaría discretamente cámaras de seguridad en el apartamento, con el pretexto de monitorear a su madre en caso de caídas o emergencias médicas. Elena aumentaría la frecuencia de sus visitas, incluyendo algunas sin previo aviso. Y lo más importante, encontrarían una sustituta adecuada para Janaína, alguien que pudiera asumir inmediatamente cuando tuvieran evidencias suficientes para despedirla. Conozco a una cuidadora. Excelente que está disponible, sugirió Elena. Podemos entrevistarla esta semana y dejarla de guardia. Al despedirse, Rafael le estrechó la mano a Elena un poco más de lo necesario. Gracias, dijo él, con la voz embargada por la emoción. No sé qué habría pasado si tú no hubieras llegado. Elena sintió un calor inesperado ante aquel agradecimiento sincero. Profesionalmente, solo estaba haciendo su trabajo, protegiendo a una paciente vulnerable. Pero había algo en la gratitud de aquel hombre, en la forma en que sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación, que tocó algo más profundo dentro de ella. Todavía tenemos mucho trabajo por delante, respondió ella, retirando suavemente su mano. Pero nos aseguraremos de que su madre esté segura, lo prometo. Mientras caminaba de regreso a su coche, Elena reflexionaba sobre el caso. En sus 15 años de enfermería geriátrica, había presenciado situaciones similares, pero algo en esta familia en particular, quizás la dedicación de Rafael, quizás la dulce fragilidad de doña Geraldina, despertaba en ella una determinación especial. Lo que Elena no sabía era que, mientras ella y Rafael planeaban sus próximos pasos, Janaína ya comenzaba a sospechar. La cuidadora había notado las visitas más frecuentes, las miradas evaluativas de Elena, las preguntas aparentemente casuales, que siempre parecían dirigidas a exponer inconsistencias en su rutina de cuidados. Y Janaína no tenía intención alguna de perder su lucrativo y cómodo empleo en la casa de los Camargo, no sin luchar. La instalación de las cámaras fue realizada discretamente por una empresa de seguridad de confianza, mientras Janaína llevaba a doña Geraldina a una consulta de rutina con la doctora Claudia. Pequeñas, casi imperceptibles, las cámaras fueron posicionadas estratégicamente en la sala, cocina y pasillo que conducía a las habitaciones, áreas comunes, donde no habría invasión de privacidad, pero que permitirían documentar las interacciones entre la cuidadora y la anciana. «Todo listo. Señor Camargo», informó el técnico, entregando a Rafael la aplicación de monitoreo ya instalada en su celular. «Usted puede acceder a las imágenes en tiempo real o revisar grabaciones de los últimos 7 días. El sistema se activa por movimiento, por lo que no ocupará mucho espacio de almacenamiento». Rafael agradeció, un nudo de ansiedad formándose en su estómago. Parte de él esperaba que las cámaras no captaran nada, que las sospechas de Elena estuvieran equivocadas. Sería más fácil descubrir que estaba equivocado que confirmar que había dejado a su madre vulnerable en manos de alguien que la maltrataba. Cuando Janaína regresó con doña Geraldina, Rafael estaba esperando en el apartamento. Había preparado una explicación cuidadosa sobre el nuevo sistema de monitoreo para emergencias médicas que había instalado. «Es para tu seguridad. Mamá», explicó él, mostrando el pequeño botón de emergencia que venía con el sistema. «Si te caes o necesitas ayuda urgente cuando estés sola, solo tienes que apretar este botón, y yo y los servicios de emergencia seremos notificados inmediatamente». «Qué excelente idea, señor Rafael», comentó Janaína, examinando el dispositivo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Yo estaba muy preocupada por la posibilidad de que doña Geraldina tuviera alguna emergencia
cuando yo necesitara ir al baño o buscar algo en la farmacia. Sus ojos recorrieron el techo y las paredes, y por un momento fugaz, Rafael temió que ella hubiera notado las cámaras, pero Janaína no hizo ningún comentario adicional, ayudando a Geraldina a acomodarse en el sofá mientras guardaba los medicamentos recetados por la doctora Claudia. ¿La consulta fue tranquila?, preguntó Rafael observando atentamente la interacción entre las dos. «Perfectamente bien», respondió Janaína antes de que Geraldina pudiera abrir la boca. La doctora quedó satisfecha con el progreso y mantuvo la misma medicación. «¿No es así, doña Geraldina?». La anciana asintió automáticamente, un gesto que Rafael ahora reconocía como parte del condicionamiento que Janaína había creado. Su madre, otrora una mujer de opiniones fuertes y personalidad marcada, ahora solo asentía, temerosa de contrariar a su cuidadora. «De hecho», intervino Rafael, «voy a llamar a la doctora Claudia más tarde para discutir los detalles. La última vez hubo un malentendido sobre la medicación. Prefiero confirmarlo directamente». Un destello de irritación cruzó el rostro de Janaína, rápidamente enmascarado por una sonrisa complaciente. «Claro, usted tiene razón en mantenerse informado. Al fin y al cabo, la salud de su madre es prioridad para todos nosotros». Esa noche, después de dejar el apartamento de su madre, Rafael revisó las primeras grabaciones. Al principio, nada alarmante. Janaína preparando la cena, ayudando a Geraldina con sus medicamentos, viendo televisión a su lado. Fue solo cuando avanzó al momento en que él mismo salió del apartamento que la transformación ocurrió. Tan pronto como la puerta se cerró, el rostro de Janaína cambió. La sonrisa amable desapareció, reemplazada por una expresión de aburrimiento e irritación. Resopló, tomó el control remoto de la mano de Geraldina sin pedir permiso y cambió el canal que la anciana estaba viendo. «Basta de esas telenovelas tontas», dijo ella secamente. «Ya es hora de tu medicina para dormir». «Pero aún es temprano, Jana», protestó tímidamente Geraldina. «Y este es mi programa favorito». La respuesta de Janaína heló la sangre de Rafael. «No me importa. Cuanto antes duermas, más tranquila será mi noche. Además, no es como si fueras a recordar este programa mañana mismo». En los días siguientes, las cámaras continuaron capturando evidencias perturbadoras. Janaína administrando dosis mayores de medicación de lo prescrito, ignorando pedidos de ayuda de Geraldina para ir al baño, dejándola en situaciones humillantes, escondiendo comida y luego acusando a la anciana de no tener apetito, hablando por teléfono con amigos, riendo y llamando a Geraldina la vieja chocheante, mientras la anciana estaba en el mismo ambiente, pero fuera del alcance de su visión comprometida. En una de las grabaciones más perturbadoras, Janaína sostenía el brazo de Geraldina con fuerza excesiva, dejando marcas rojas mientras la obligaba a tomar medicación. «Trágatelo de una vez, terca. ¿Crees que tengo todo el día para estar aquí esperando tus manías?» Rafael envió todas las evidencias a Elena, quien las compiló metódicamente, junto con sus propias observaciones clínicas. Juntos, acordaron que ya tenían material suficiente no solo para despedir a Janaína, sino potencialmente para presentar una denuncia formal a las autoridades por abuso de ancianos. Mientras tanto, entrevistaron y seleccionaron a una nueva cuidadora, Luisa Méndez, una enfermera jubilada de 58 años, con vasta experiencia en cuidados geriátricos y referencias impecables. A diferencia de Janaína, que había sido contratada a toda prisa en un momento de desesperación, Luisa pasó por verificaciones de antecedentes rigurosas y entrevistas extensas con ambos, Rafael y Elena. «Necesitamos estar absolutamente seguros esta vez», insistió Rafael durante el proceso de selección. «No puedo arriesgar la seguridad de mi madre nuevamente». «Entiendo completamente su preocupación», respondió Luisa con calma. «Por eso sugiero un periodo de prueba de 2 semanas, durante el cual doña Elena podría continuar sus visitas regulares. Eso daría tiempo para que su madre se adaptara a mí y para que ustedes evaluaran mi trabajo adecuadamente». La sensatez y profesionalismo de Luisa tranquilizaron a Rafael. Ella estaba lista para comenzar tan pronto como Janaína fuera despedida. El enfrentamiento, sin embargo, llegó antes de lo que habían planeado.
Una tarde lluviosa de miércoles, Elena llegó al apartamento para una visita no programada y encontró a doña Geraldina sola, desorientada y visiblemente angustiada, con la ropa mojada. Doña Geraldina, ¿qué pasó? ¿Dónde está Janaína?, preguntó Elena alarmada, mientras ayudaba a la anciana a sentarse. Ella salió, dijo que volvía enseguida, balbuceó Geraldina temblando. Yo tuve un accidente. No pude llegar al baño a tiempo. El corazón de Elena se encogió. Dejar a una persona con Alzheimer sola ya era negligencia grave. Dejarla en ese estado era imperdonable. ¿Cuánto tiempo hace que salió? No sé. ¡El reloj! Ya no puedo entender las manecillas bien. Elena verificó el sistema de seguridad. Las cámaras mostraban a Janaína saliendo del apartamento casi 2 horas antes, diciéndole fríamente a Geraldina que volvería cuando pudiera y que la anciana no tocara nada mientras estuviera fuera. Inmediatamente, Elena ayudó a Geraldina a limpiarse y cambiarse de ropa, intentando preservar su dignidad durante todo el proceso. Mientras la cuidaba, llamó a Rafael. «Necesitamos actuar ahora», dijo ella con firmeza. Su madre fue dejada sola durante horas, en condiciones inaceptables. No podemos esperar más. Rafael llegó en menos de 30 minutos, trayendo a Luisa consigo. Habían acordado que ella esperaría en el coche hasta ser llamada. Pero la situación exigía acción inmediata. Cuando Janaína finalmente regresó, casi 3 horas después de su salida, encontró no solo a Geraldina limpia y alimentada, sino también a Rafael, Elena y una desconocida sentados en la sala de estar. El shock en su rostro rápidamente dio paso a la defensiva. «Señor Rafael, ¡qué sorpresa! Yo solo salí a comprar un medicamento urgente para su madre y terminé atrapada en el tráfico por la lluvia. Intenté llamar, pero nadie contestó». Rafael se levantó lentamente, su rostro una máscara de control forzado. «Mi celular no registró ninguna llamada suya, Janaína. De hecho, el sistema de seguridad que instalamos la registró saliendo hace casi 3 horas, diciéndole a mi madre que volvería cuando pudiera». El color abandonó el rostro de Janaína mientras sus ojos recorrían el techo, finalmente localizando una de las cámaras discretas. «Cámaras, ¿usted me estaba espiando?». Su voz osciló entre indignación y miedo. «Esto es ilegal, una invasión de privacidad, no en áreas comunes de mi propia propiedad, cuando el objetivo es garantizar la seguridad de una persona vulnerable», respondió Rafael con calma. «Especialmente cuando hay sospechas fundamentadas de abuso». «¿Abuso?». Janaína forzó una risa. «¡Qué absurdo! Me he dedicado integralmente a su madre, sacrificado mi vida personal». «Tenemos todo documentado, Janaína», interrumpió Elena, su tono profesional pero firme. «Los medicamentos administrados incorrectamente, los insultos, la negligencia, los hematomas causados por usted. Ella está inventando esto». Janaína señaló a Elena, su control desmoronándose. «Esta mujer quiere mi puesto desde el principio. Pregúntenle a doña Geraldina». «Dígales, doña Geraldina, diga cómo la cuido bien». Todas las miradas se volvieron hacia la anciana, que se encogió en el sillón, visiblemente perturbada por el enfrentamiento. Por un momento, el miedo a contradecir a Janaína pareció paralizarla. Entonces, con una valentía que sorprendió incluso a Rafael, ella habló. «Tú dices que mi hijo me va a echar si doy problemas. Dices que soy inútil. Me dejas sola. Escondes mis gafas y luego dices que las perdí. Te tengo miedo, Shana». Las palabras salieron entrecortadas, confusas pero inequívocas en su contenido. Janaína se quedó momentáneamente sin habla. Luego intentó otro enfoque. «Ella está confundida, no sabe lo que dice». «Es la enfermedad la que habla. Después de todo lo que hice, ¿así es como me tratan?». Con acusaciones falsas basadas en las palabras de una persona que ni siquiera recuerda lo que desayunó. «Basta», dijo Rafael, su voz baja pero cargada de autoridad. «Su servicio ha terminado, Janaína. Luisa asumirá sus deberes a partir de ahora. Se le pagará por los días trabajados este mes, pero quiero que se vaya inmediatamente». Janaína los miró a cada uno, la máscara de cuidadora dedicada completamente abandonada, revelando a la mujer fría y calculadora que había debajo. «Se arrepentirán de esto. Nadie la cuidará como yo la cuidé. Esta vieja da demasiado trabajo,
para que cualquier persona normal lo aguante. «Por favor, recoja sus cosas y váyase», repitió Rafael abriendo la puerta. «No me obligue a hacer esta situación más desagradable de lo que ya es». Con una última mirada de desprecio para Geraldina, Janaína fue a la habitación de servicio, lanzó rápidamente sus pertenencias en una maleta y salió, no sin antes lanzar una última amenaza velada. «Esto no se va a quedar así. Ustedes no saben con quién están tratando». Cuando la puerta finalmente se cerró tras ella, un silencio pesado invadió el apartamento. Geraldina, aún temblando ligeramente, miró a su hijo con ojos llorosos. «¿Ella va a volver para castigarme?». Rafael se arrodilló junto al sillón de su madre, tomando sus manos con dulzura. «No, mamá. Ella nunca más volverá. Te lo prometo. Luisa te cuidará ahora. Y Elena seguirá viniendo para ayudar también. Estás a salvo». Esa noche, después de que Geraldina finalmente se durmió bajo los atentos cuidados de Luisa, Rafael y Elena se sentaron en el balcón del apartamento, exhaustos emocionalmente, pero aliviados por haber finalmente terminado esa situación. «Debí haberme dado cuenta antes», dijo Rafael contemplando las luces de la ciudad. Las señales estaban ahí. «Manipuladores como Janaína son especialistas en crear fachadas perfectas», respondió Elena. «Usted actuó tan pronto como percibió que algo andaba mal. Muchas familias nunca llegan a descubrir el abuso». Rafael se volvió hacia ella, su mirada intensa. «Gracias. Por todo. Sin ti». Él dudó, incapaz de completar la frase. Elena sonrió suavemente, conmovida por la sinceridad en su voz. Había algo en aquel hombre. Su devoción a su madre, su integridad, la vulnerabilidad que raramente dejaba traslucir, que resonaba profundamente en ella. «Es mi trabajo», respondió ella simplemente, aunque ambos sabían que se había convertido en más que eso. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, mientras celebraban aquella pequeña victoria, Janaína ya planeaba su venganza, determinada a no perder tan fácilmente la cómoda posición que había conquistado en la familia Camargo. Las semanas siguientes trajeron una transformación notable al apartamento de doña Geraldina. Bajo los cuidados de Luisa, el ambiente se volvió más ligero, más acogedor. La nueva cuidadora trajo consigo no solo competencia profesional, sino una genuina afabilidad que contagiaba a todos a su alrededor. «¿Vamos a intentar esta receta hoy, doña Geraldina?», sugería Luisa, mostrando un libro de cocina con fotos coloridas. «El bizcocho de maíz con dulce de guayaba es mi especialidad, y estoy segura de que al señor Rafael le encantará cuando venga a visitarnos». Poco a poco, Geraldina comenzó a recuperar algo de su antigua personalidad. El miedo constante que había marcado sus días con Janaína fue siendo reemplazado por una tranquilidad cautelosa, luego por momentos de alegría auténtica. Aunque el Alzheimer continuaba su curso inexorable, la calidad de vida de la anciana mejoró considerablemente. Elena mantuvo sus visitas regulares, no solo por obligación profesional, sino también porque había desarrollado un cariño especial por Geraldina. Y, aunque renuente a admitirlo, por Rafael también. Las visitas profesionales frecuentemente se extendían en conversaciones sobre literatura, música o simplemente observaciones sobre la vida. «A mi marido le gustaba esa música», comentó Geraldina una tarde, mientras escuchaban a Tom Jobim en el antiguo tocadiscos que Rafael había rescatado del trastero. «Bailábamos en el salón de casa cuando Rafa ya estaba durmiendo». «¿Usted todavía recuerda cómo bailar?», preguntó Luisa amablemente. Para sorpresa de todos, Geraldina se levantó con una agilidad inesperada y extendió los brazos como si sostuviera a un compañero invisible. «El cuerpo recuerda lo que la mente olvida», dijo ella dando algunos pasos de baile con gracia. Fue en ese momento que Rafael llegó, presenciando la escena con ojos llorosos. Su madre, que semanas antes apenas podía expresar una opinión sin mirar temerosa a Janaína, ahora bailaba con una alegría que él no veía desde hacía años. «Ven, hijo», llamó Geraldina extendiendo la mano. «Tu padre nunca fue un buen bailarín, pero tú puedes ser mejor». Rafael rió avergonzado pero emocionado y aceptó la invitación de su madre. Mientras bailaban torpemente por la sala, él notó a Elena observando la escena con una tierna sonrisa
en la comisura de los labios. La vida parecía finalmente encauzarse. Rafael logró reorganizar su agenda de trabajo, delegando más responsabilidades a sus gerentes para poder pasar más tiempo con su madre. Las noches de domingo se convirtieron en un ritual sagrado, cena en familia, con Luisa preparando los platos favoritos de Geraldina y Elena frecuentemente invitada a unirse a ellos. Fue en una de esas noches, cuando el invierno madrileño comenzaba a mostrar sus primeros signos, que el teléfono de Rafael sonó. Era Mauricio, su voz tensa al otro lado de la línea. «Rafael, tenemos un problema. Janaína está en la oficina exigiendo hablar contigo. Dice que va a llamar a la prensa si no la atiendes». «¿Prensa? ¿De qué está hablando?» «Ella está alegando que fue despedida injustamente, que las acusaciones son falsas. Está amenazando con demandarte a ti y a la empresa por daños morales. Y hay más. Ella tiene una carpeta llena de documentos que dice probar que has defraudado licitaciones para conseguir contratos públicos». Rafael sintió que la sangre se le helaba, no por las acusaciones de fraude, que eran completamente infundadas, sino por la audacia de la mujer. Claramente Janaína no se había rendido. «Voy para allá, no la dejes salir, pero tampoco le digan nada, y llama a nuestro departamento jurídico inmediatamente». Al colgar, encontró 3 pares de ojos observándolo con preocupación. «¿Algún problema?», preguntó Elena notando su expresión tensa. Rafael dudó, no queriendo perturbar el ambiente tranquilo de la cena, especialmente delante de su madre, que ya estaba suficientemente fragilizada. «Una situación en la oficina que necesito resolver», respondió vagamente. «Lamentablemente tendré que irme ahora». «Mamá, ¿me perdonas?». «Claro que sí, mi hijo. El trabajo no espera», respondió Geraldina comprensiva como siempre. Pero Elena no se convenció tan fácilmente. Siguió a Rafael hasta el pasillo cuando él se preparaba para salir. «Es Janaína, ¿verdad?», preguntó directamente. Al ver la expresión sorprendida de Rafael, explicó: «Oí su nombre cuando estabas al teléfono». «¿Qué quiere?». Rafael suspiró, percibiendo que no serviría de nada esconderle la verdad a Elena. «Está en la oficina haciendo acusaciones absurdas, amenazando con demandarme y llevar el caso a la prensa. Aparentemente ella tiene pruebas de supuestos fraudes en la empresa». «Eso es ridículo», respondió Elena indignada. «Nosotros tenemos evidencias concretas del abuso que ella cometió contra tu madre. Si alguien debería estar preocupado por demandas, es ella». «Lo sé, pero necesito manejar la situación antes de que se salga de control. Janaína parece el tipo de persona a la que no le importa hundirse también, con tal de causar daño». «Voy contigo», decidió Elena súbitamente. «No hay necesidad». «Sí la hay. Soy testigo de lo que le pasó a tu madre. Tengo las evidencias médicas documentadas. Si ella quiere guerra, no debemos dejar que ella defina el campo de batalla». La determinación en la mirada de Elena no dejaba espacio para argumentos. Además, Rafael percibió que apreciaba la idea de tener su presencia firme y sensata a su lado en aquel enfrentamiento. Después de explicar brevemente la situación a Luisa, quien garantizó que cuidaría bien de Geraldina durante su ausencia, Rafael y Elena se dirigieron a la oficina de Camargo Ingeniería, en el centro financiero de la ciudad. Cuando llegaron, encontraron el ambiente tenso. Janaína estaba sentada en la recepción, luciendo un elegante traje de chaqueta que contrastaba fuertemente con el uniforme sencillo que usaba como cuidadora. A su lado, un hombre de mediana edad con un maletín ejecutivo, probablemente un abogado contratado a toda prisa. «Finalmente», dijo Janaína al ver a Rafael, levantándose con una sonrisa fría. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando notó a Elena. «Veo que trajiste refuerzos». «Vamos a mi despacho», respondió Rafael secamente, ignorando la provocación. «Mauricio, por favor, llama al doctor Antonio para que se una a nosotros». El doctor Antonio Barros era el abogado jefe de Camargo Ingeniería, un hombre experimentado que trabajaba con la familia desde hacía más de 2 décadas. Su presencia discreta y competente sería vital en aquella situación. Una vez en el amplio despacho de Rafael, con vista al skyline iluminado de la ciudad, todos tomaron sus asientos. La tensión era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. «Entonces, Janaína»,
¿Por qué no explicas exactamente lo que quieres?, inició Rafael manteniendo la voz controlada. Es simple, respondió ella abriendo su carpeta. Quiero compensación por el despido injusto y por los daños a mi reputación profesional. Tengo aquí un documento detallando mis términos. Ella deslizó una hoja sobre la mesa. Rafael tomó el papel y casi se atraganta al ver el valor astronómico exigido. Esto es extorsión, comentó el doctor Antonio con calma después de echar un vistazo al documento. Y la señorita debe saber que la extorsión es un delito previsto en el Código Penal. No es extorsión cuando se tienen derechos legítimos, intervino el abogado de Janaína. Mi cliente fue acusada falsamente de abuso y negligencia, despedida sin el debido proceso, y ahora está imposibilitada de conseguir empleo en su área debido a estas alegaciones infundadas. ¿Infundadas? Elena no pudo contener su indignación. Tenemos evidencias documentadas, informes médicos, fotografías de los hematomas de doña Geraldina y grabaciones de video que muestran claramente el comportamiento abusivo de su cliente. Al mencionar las grabaciones, Elena notó un ligero palidecimiento en el rostro de Janaína, rápidamente enmascarado por una expresión de desdén. Grabaciones obtenidas sin mi conocimiento o consentimiento, rebatió Janaína, completamente inadmisibles en un tribunal. No cuando el objetivo es proteger a una persona vulnerable en situación de riesgo, respondió el doctor Antonio con calma. La jurisprudencia en estos casos es clara. Independientemente de eso, continuó el abogado de Janaína, mi cliente posee información sobre irregularidades en los procesos de licitación de Camargo Ingeniería que ciertamente interesarían a las autoridades y a la prensa. Quizás sea del interés de todos encontrar una solución amigable para este impasse. Rafael sintió una furia fría crecer dentro de sí. No solo aquella mujer había abusado de su vulnerable madre, ahora intentaba chantajearlo con acusaciones fabricadas. Eso es mentira, dijo él, su voz baja y peligrosamente controlada. Camargo Ingeniería tiene un historial impecable en todas las licitaciones en las que ha participado. Nuestras auditorías son públicas y transparentes. No es lo que muestran estos documentos, insistió Janaína, sacando más papeles de su carpeta. El doctor Antonio examinó los documentos presentados. Su rostro experimentado no revelaba nada. Después de algunos minutos, simplemente devolvió los papeles a la mesa. Estos son proyectos internos preliminares, no documentos oficiales de licitación. No prueban absolutamente nada, más allá del hecho de que la señorita tuvo acceso indebido a archivos confidenciales de la empresa, lo que constituye otro delito. ¿Cómo conseguiste esos documentos?, preguntó Rafael súbitamente comprendiendo. Los robaste de mi computadora en casa. La sonrisa de Janaína confirmó su sospecha. Dejabas tu portátil abierto muchas veces cuando venías a visitar a tu madre. Me pareció prudente guardar algunas garantías. Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. Fue en ese momento que Elena sacó su propia carta de triunfo. De su bolso extrajo una tableta y la puso sobre la mesa. Antes de continuar con estas amenazas veladas, creo que todos deberían ver esto. Ella abrió un video, una de las grabaciones más perturbadoras del sistema de seguridad. En él, Janaína podía ser vista claramente gritando a doña Geraldina, forzándola a tomar medicación, sacudiéndola por los brazos cuando la anciana se resistía. Vieja inútil. ¿Crees que tengo paciencia para tus manías? Si no fuera por el dinero de tu hijo, ya te habría dejado en un asilo hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado de Janaína parecía genuinamente sorprendido, mirando a su cliente con una nueva perspectiva. Hay decenas de videos como este, continuó Elena con calma. Documentación médica de los hematomas. Testimonio de la propia doña Geraldina, registrado en video durante una de sus fases de mayor lucidez. Y claro, el incidente donde la abandonaste sola por casi 3 horas, dejándola en condiciones degradantes. Janaína miraba la pantalla congelada del video, su rostro una máscara de furia impotente. Entonces, concluyó Rafael, inclinándose hacia adelante, aquí está mi contrapropuesta. Usted desiste de estas acusaciones ridículas, firma un acuerdo de confidencialidad y nunca más se acerca a mi familia o empresa. A cambio,
No llevaremos estas evidencias a la policía para una acusación formal de abuso de ancianos e intento de extorsión. ¿Y si me niego?, desafió Janaína, aunque su tono ya había perdido la confianza inicial. Entonces tendremos el disgusto de encontrarnos en el tribunal, respondió el doctor Antonio suavemente. Y puedo garantizar, basándome en lo que acabo de ver, que no será un desenlace favorable para usted. El abogado de Janaína carraspeó, claramente incómodo. Quizás deberíamos considerar la propuesta del señor Camargo. Señora Santos, un acuerdo de confidencialidad mutua parece ser la solución más sensata en este momento. Janaína miró a su alrededor, percibiendo que había perdido todas las cartas en la manga. Su plan, elaborado con rabia y deseo de venganza, se desmoronaba ante la evidencia irrefutable de sus propias acciones. «No han oído lo último de mí», amenazó ella, levantándose bruscamente. «En realidad», dijo Elena, su voz firme, «creo que sí. Porque si intenta algo contra esta familia de nuevo, seré personalmente responsable de asegurar que cada segundo de esos videos llegue a las autoridades competentes». Derrotada, Janaína firmó los documentos preparados por el doctor Antonio y salió de la sala con la poca dignidad que pudo reunir, su abogado siguiéndola con obvia desaprobación. Cuando la puerta finalmente se cerró, un pesado silencio invadió el apartamento. Geraldina, aún temblando ligeramente, miró a su hijo con ojos llorosos. «¿Ella va a volver para castigarme?». Rafael se arrodilló junto al sillón de su madre, tomando sus manos con dulzura. «No, mamá. Ella nunca más volverá. Te lo prometo. Luisa te cuidará ahora. Y Elena seguirá viniendo para ayudar también. Estás a salvo». Esa noche, después de que Geraldina finalmente se durmió bajo los cuidados atentos de Luisa, Rafael y Elena se sentaron en el balcón del apartamento, exhaustos emocionalmente, pero aliviados por haber finalmente terminado aquella situación. «Debí haberme dado cuenta antes», dijo Rafael contemplando las luces de la ciudad. Las señales estaban ahí. «Manipuladores como Janaína son especialistas en crear fachadas perfectas», respondió Elena. «Usted actuó tan pronto como percibió que algo andaba mal. Muchas familias nunca llegan a descubrir el abuso». Rafael se volvió hacia ella, su mirada intensa. «Gracias, por todo. Sin ti», él dudó, incapaz de completar la frase. Elena sonrió suavemente, conmovida por la sinceridad en su voz. Había algo en aquel hombre, su devoción a su madre, su integridad, la vulnerabilidad que raramente dejaba traslucir, que resonaba profundamente en ella. «Es mi trabajo», respondió ella simplemente, aunque ambos sabían que se había convertido en más que eso. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, mientras celebraban aquella pequeña victoria, Janaína ya planeaba su venganza, determinada a no perder tan fácilmente la cómoda posición que había conquistado en la familia Camargo. Las semanas siguientes trajeron una transformación notable al apartamento de doña Geraldina. Bajo los cuidados de Luisa, el ambiente se volvió más ligero, más acogedor. La nueva cuidadora trajo consigo no solo competencia profesional, sino una genuina afabilidad que contagiaba a todos a su alrededor. «¿Vamos a intentar esta receta hoy, doña Geraldina?», sugería Luisa, mostrando un libro de cocina con fotos coloridas. «El bizcocho de maíz con dulce de guayaba es mi especialidad, y estoy segura de que al señor Rafael le encantará cuando venga a visitarnos». Poco a poco, Geraldina comenzó a recuperar algo de su antigua personalidad. El miedo constante que había marcado sus días con Janaína fue siendo reemplazado por una tranquilidad cautelosa, luego por momentos de alegría auténtica. Aunque el Alzheimer continuaba su curso inexorable, la calidad de vida de la anciana mejoró considerablemente. Elena mantuvo sus visitas regulares, no solo por obligación profesional, sino también porque había desarrollado un cariño especial por Geraldina y, aunque renuente a admitirlo, por Rafael también. Las visitas profesionales frecuentemente se extendían en conversaciones sobre literatura, música o simplemente observaciones sobre la vida. «A mi marido le gustaba esa música», comentó Geraldina una tarde, mientras escuchaban a Tom Jobim en el antiguo tocadiscos que Rafael había rescatado del trastero.
Bailábamos en el salón de casa cuando Rafa ya estaba durmiendo. ¿Usted todavía recuerda cómo bailar?, preguntó Luisa amablemente. Para sorpresa de todos, Geraldina se levantó con una agilidad inesperada y extendió los brazos como si sostuviera a un compañero invisible. «El cuerpo recuerda lo que la mente olvida», dijo ella dando algunos pasos de baile con gracia. Fue en ese momento que Rafael llegó, presenciando la escena con ojos llorosos. Su madre, que semanas antes apenas podía expresar una opinión sin mirar temerosa a Janaína, ahora bailaba con una alegría que él no veía desde hacía años. «Ven». «¿Qué hijo?», llamó Geraldina extendiendo la mano. «Tu padre nunca fue un buen bailarín, pero tú puedes ser mejor». Rafael rió, avergonzado pero emocionado, y aceptó la invitación de su madre. Mientras bailaban torpemente por la sala, él notó a Elena observando la escena con una tierna sonrisa en la comisura de los labios. La vida parecía finalmente encauzarse. Rafael logró reorganizar su agenda de trabajo, delegando más responsabilidades a sus gerentes para poder pasar más tiempo con su madre. Las noches de domingo se convirtieron en un ritual sagrado. Cena en familia, con Luisa preparando los platos favoritos de Geraldina y Elena frecuentemente invitada a unirse a ellos. Fue en una de esas noches, cuando el invierno madrileño comenzaba a mostrar sus primeros signos, que el teléfono de Rafael sonó. Era Mauricio, su voz tensa al otro lado de la línea. «Rafael, tenemos un problema. Janaína está en la oficina exigiendo hablar contigo. Dice que va a llamar a la prensa si no la atiendes». «¿Prensa? ¿De qué está hablando?» «Ella está alegando que fue despedida injustamente, que las acusaciones son falsas. Está amenazando con demandarte a ti y a la empresa por daños morales. Y hay más. Ella tiene una carpeta llena de documentos que dice probar que has defraudado licitaciones para conseguir contratos públicos». Rafael sintió que la sangre se le helaba, no por las acusaciones de fraude, que eran completamente infundadas, sino por la audacia de la mujer. Claramente Janaína no se había rendido. «Voy para allá. No la dejes salir, pero tampoco le digan nada. Y llama a nuestro departamento jurídico inmediatamente». Al colgar, encontró 3 pares de ojos observándolo con preocupación. «¿Algún problema?», preguntó Elena notando su expresión tensa. Rafael dudó, no queriendo perturbar el ambiente tranquilo de la cena, especialmente delante de su madre, que ya estaba suficientemente fragilizada. «Una situación en la oficina que necesito resolver», respondió vagamente. «Lamentablemente tendré que irme ahora. Mamá, ¿me perdonas?» «Claro que sí, mi hijo. El trabajo no espera», respondió Geraldina comprensiva como siempre. Pero Elena no se convenció tan fácilmente. Siguió a Rafael hasta el pasillo cuando él se preparaba para salir. «Es Janaína, ¿verdad?», preguntó directamente. Al ver la expresión sorprendida de Rafael, le explicó: «Oí su nombre cuando estabas al teléfono». «¿Qué quiere?». Rafael suspiró, percibiendo que no serviría de nada esconderle la verdad a Elena. «Está en la oficina haciendo acusaciones absurdas, amenazando con demandarme y llevar el caso a la prensa. Aparentemente ella tiene pruebas de supuestos fraudes en la empresa». «Eso es ridículo», respondió Elena indignada. «Nosotros tenemos evidencias concretas del abuso que ella cometió contra tu madre. Si alguien debería estar preocupado por demandas, es ella. Lo sé, pero necesito manejar la situación antes de que se salga de control. Janaína parece el tipo de persona a la que no le importa hundirse también, con tal de causar daño». «Voy contigo», decidió Elena súbitamente. «No hay necesidad». «Sí la hay. Soy testigo de lo que le pasó a tu madre. Tengo las evidencias médicas documentadas. Si ella quiere guerra, no debemos dejar que ella defina el campo de batalla». La determinación en la mirada de Elena no dejaba espacio para argumentos. Además, Rafael percibió que apreciaba la idea de tener su presencia firme y sensata a su lado en aquel enfrentamiento. Después de explicar brevemente la situación a Luisa, quien garantizó que cuidaría bien de Geraldina durante su ausencia, Rafael y Elena se dirigieron a la oficina de Camargo Ingeniería en el centro financiero de la ciudad. Cuando llegaron, encontraron el ambiente tenso. Janaína estaba sentada en la recepción, luciendo un elegante traje de chaqueta que contrastaba fuertemente con el uniforme sencillo que usaba como cuidadora.
A su lado un hombre de mediana edad con un maletín ejecutivo, probablemente un abogado contratado a toda prisa. Finalmente, dijo Janaína al ver a Rafael levantándose con una sonrisa fría. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando notó a Elena. «Veo que trajiste refuerzos. Vamos a mi despacho», respondió Rafael secamente, ignorando la provocación. «Mauricio, por favor, llama al doctor Antonio para que se una a nosotros». El doctor Antonio Barros era el abogado jefe de Camargo Ingeniería, un hombre experimentado que trabajaba con la familia desde hacía más de 2 décadas. Su presencia discreta y competente sería vital en aquella situación. Una vez en el amplio despacho de Rafael, con vista al skyline iluminado de la ciudad, todos tomaron sus asientos. La tensión era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. «Entonces, Janaína, ¿por qué no explicas exactamente lo que quieres?», inició Rafael manteniendo la voz controlada. «Es simple», respondió ella abriendo su carpeta. «Quiero compensación por el despido injusto y por los daños a mi reputación profesional. Tengo aquí un documento detallando mis términos». Ella deslizó una hoja sobre la mesa. Rafael tomó el papel y casi se atraganta al ver el valor astronómico exigido. «Esto es extorsión», comentó el doctor Antonio con calma después de echar un vistazo al documento. «Y la señorita debe saber que la extorsión es un delito previsto en el Código Penal». «No es extorsión cuando se tienen derechos legítimos», intervino el abogado de Janaína. «Mi cliente fue acusada falsamente de abuso y negligencia, despedida sin el debido proceso, y ahora está imposibilitada de conseguir empleo en su área debido a estas alegaciones infundadas». «¿Infundadas?». Elena no pudo contener su indignación. «Tenemos evidencias documentadas, informes médicos, fotografías de los hematomas de doña Geraldina y grabaciones de video que muestran claramente el comportamiento abusivo de su cliente». Al mencionar las grabaciones, Elena notó un ligero palidecimiento en el rostro de Janaína, rápidamente enmascarado por una expresión de desdén. «Grabaciones obtenidas sin mi conocimiento o consentimiento», rebatió Janaína, «completamente inadmisibles en un tribunal. No cuando el objetivo es proteger a una persona vulnerable en situación de riesgo», respondió el doctor Antonio con calma. «La jurisprudencia en estos casos es clara». «Independientemente de eso», continuó el abogado de Janaína, «mi cliente posee información sobre irregularidades en los procesos de licitación de Camargo Ingeniería que ciertamente interesarían a las autoridades y a la prensa. Quizás sea del interés de todos encontrar una solución amigable para este impasse». Rafael sintió una furia fría crecer dentro de sí. No solo aquella mujer había abusado de su vulnerable madre, ahora intentaba chantajearlo con acusaciones fabricadas. «Eso es mentira», dijo él, su voz baja y peligrosamente controlada. «Camargo Ingeniería tiene un historial impecable en todas las licitaciones en las que ha participado. Nuestras auditorías son públicas y transparentes». «No es lo que muestran estos documentos», insistió Janaína, sacando más papeles de su carpeta. El doctor Antonio examinó los documentos presentados. Su rostro experimentado no revelaba nada. Después de algunos minutos, simplemente devolvió los papeles a la mesa. «Estos son proyectos internos preliminares, no documentos oficiales de licitación. No prueban absolutamente nada más allá del hecho de que la señorita tuvo acceso indebido a archivos confidenciales de la empresa, lo que constituye otro delito». «¿Cómo conseguiste esos documentos?», preguntó Rafael súbitamente comprendiendo. «Los robaste de mi computadora en casa». La sonrisa de Janaína confirmó su sospecha. «Dejabas tu portátil abierto muchas veces cuando venías a visitar a tu madre. Me pareció prudente guardar algunas garantías. Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles». Fue en ese momento que Elena sacó su propia carta de triunfo. De su bolso extrajo una tableta y la puso sobre la mesa. «Antes de continuar con estas amenazas veladas, creo que todos deberían ver esto». Ella abrió un video, una de las grabaciones más perturbadoras del sistema de seguridad. En él, Janaína podía ser vista claramente gritando a doña Geraldina, forzándola a tomar medicación, sacudiéndola por los brazos cuando la anciana se resistía. «Vieja inútil»,
¿Crees que tengo paciencia para tus manías? Si no fuera por el dinero de tu hijo, ya te habría dejado en un asilo hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado de Janaína parecía genuinamente sorprendido, mirando a su cliente con una nueva perspectiva. Hay decenas de videos como este, continuó Elena con calma. Documentación médica de los hematomas. Testimonio de la propia doña Geraldina, registrado en video durante una de sus fases de mayor lucidez. Y claro, el incidente donde la abandonaste sola por casi 3 horas, dejándola en condiciones degradantes. Janaína miraba la pantalla congelada del video, su rostro una máscara de furia impotente. Entonces, concluyó Rafael inclinándose hacia adelante, aquí está mi contrapropuesta. Usted desiste de estas acusaciones ridículas, firma un acuerdo de confidencialidad y nunca más se acerca a mi familia o empresa. A cambio, no llevaremos estas evidencias a la policía para una acusación formal de abuso de ancianos e intento de extorsión. ¿Y si me niego?, desafió Janaína, aunque su tono ya había perdido la confianza inicial. Entonces tendremos el disgusto de encontrarnos en el tribunal, respondió el doctor Antonio suavemente. Y puedo garantizar, basándome en lo que acabo de ver, que no será un desenlace favorable para usted. El abogado de Janaína carraspeó, claramente incómodo. Tal vez deberíamos considerar la propuesta del señor Camargo. Señora Santos, un acuerdo de confidencialidad mutua parece ser la solución más sensata en este momento. Janaína miró a su alrededor, percibiendo que había perdido todas las cartas en la manga. Su plan, elaborado con rabia y deseo de venganza, se desmoronaba ante la evidencia irrefutable de sus propias acciones. «¿No han oído lo último de mí?», amenazó ella, levantándose bruscamente. «En realidad», dijo Elena, su voz firme, «creo que sí, porque si intenta cualquier cosa contra esta familia de nuevo, seré personalmente responsable de garantizar que cada segundo de esos videos llegue a las autoridades competentes». Derrotada, Janaína firmó los documentos preparados por el doctor Antonio y salió de la sala con la poca dignidad que pudo reunir, su abogado siguiéndola con obvia desaprobación. Cuando la puerta se cerró, Rafael se desplomó en su silla, la tensión de las últimas horas finalmente cobrando su precio. «Se acabó», murmuró él pasándose las manos por el rostro. «Finalmente se acabó». Elena se acercó colocando una mano suave en su hombro. «Tu madre está segura ahora. Eso es lo que importa». Rafael la miró, viendo no solo a la profesional competente que había salvado a su familia de una situación terrible, sino a la mujer extraordinaria que había traído luz de vuelta a la vida de su madre y a la suya propia. «Gracias», dijo él simplemente, cubriendo la mano de ella con la suya. «Por todo». En ese momento, algo cambió entre ellos, un reconocimiento silencioso de que lo que habían compartido en las últimas semanas iba más allá de una relación profesional. Era una conexión más profunda, nacida de la adversidad enfrentada juntos, de la confianza mutua establecida y de un respeto que había florecido en algo más. «Debemos volver», sugirió Elena suavemente. «Tu madre se preocupará». Rafael asintió, pero antes de que pudieran salir, Mauricio apareció en la puerta con una expresión preocupada. «Rafael, acabo de recibir una llamada de Luisa. Doña Geraldina está muy agitada preguntando por ti. Parece que tuvo un episodio de confusión más fuerte y está convencida de que algo terrible ha pasado». Rafael y Elena intercambiaron miradas alarmadas antes de correr hacia el estacionamiento. La noche aún reservaba otro desafío, quizás el más difícil de todos: calmar el corazón asustado de una madre que, incluso perdida en las brumas del Alzheimer, sentía cuando su hijo estaba en peligro. La lluvia caía suavemente sobre Madrid cuando Rafael y Elena llegaron al edificio. El portero Sebastián, notando sus expresiones preocupadas, se apresuró a abrir la puerta del garaje sin hacer preguntas. El trayecto en ascensor hasta el piso de doña Geraldina pareció interminable, el silencio entre ellos cargado de aprensión. Tan pronto como entraron en el apartamento, fueron recibidos por Luisa, cuyo semblante preocupado solo intensificó la ansiedad de Rafael. «Ella estaba bien hasta poco después de que ustedes salieran», explicó la cuidadora en voz baja.
Entonces, de repente, empezó a agitarse, diciendo que usted estaba en peligro, que esa mujer le iban a hacer daño. Intenté calmarla, pero ella insiste en que necesita verlo para asegurarse de que todo está bien. Rafael asintió, dirigiéndose inmediatamente al dormitorio de su madre. Elena lo siguió, manteniendo una distancia respetuosa. Doña Geraldina estaba sentada en el borde de la cama, aún totalmente vestida, sus manos retorciendo nerviosamente un pañuelo de tela. Al ver a su hijo, su rostro se iluminó con alivio. «¡Rafael! Gracias a Dios», exclamó ella extendiendo los brazos. «Yo sabía, yo sentía que ella iba a hacer algo contra ti». «Está todo bien, mamá», aseguró Rafael, sentándose a su lado y tomando sus manos entre las suyas. «Resolvemos todo. Janaína no nos molestará más. ¿Lo prometes?» Ella dijo cosas terribles, que te iba a perjudicar, que conocía gente. «Lo prometo», afirmó él con convicción. «Ella no tiene ningún poder sobre nosotros ahora». Geraldina estudió el rostro de su hijo por unos instantes, como si buscara confirmar la veracidad de sus palabras. Entonces, pareciendo satisfecha, se relajó visiblemente. Su mirada se desvió hacia Elena, que permanecía discretamente en la puerta. «¿Tú también estás bien, querida?», preguntó la anciana con genuina preocupación. «Estoy muy bien, doña Geraldina», respondió Elena acercándose, «y muy feliz de ver que usted también está bien». Una suave sonrisa iluminó el rostro de la anciana. «Ustedes dos me cuidan tan bien», murmuró ella mirándolos a ambos. Entonces, con una lucidez que sorprendía en sus días buenos, añadió: «Saben, ustedes forman una hermosa pareja». El comentario tomó tanto a Rafael como a Elena desprevenidos. Intercambiaron miradas avergonzadas, un ligero rubor tiñendo las mejillas de ambos. «Mamá», comenzó Rafael, pero Geraldina lo interrumpió con un gesto. «Un viejo corazón aún reconoce el amor cuando lo ve, incluso cuando la mente falla», dijo ella con sorprendente claridad. «Mariana fue una buena esposa, y sé que la amaste profundamente, pero a ella le gustaría que siguieras adelante, mi hijo». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Elena, sintiendo la intensidad del momento, se alejó discretamente, murmurando que iría a ayudar a Luisa a preparar un té para todos. Cuando se quedaron a solas, Rafael sostuvo las manos de su madre con cariño. «Siempre supiste leer a la gente mejor que nadie», admitió él. «Elena es especial, pero todo pasó tan rápido. En circunstancias tan complicadas, el tiempo no espera, hijo, especialmente para quien ya ha vivido tanto como yo». Geraldina tocó el rostro de Rafael con ternura. Cuando el corazón encuentra su hogar, es una tontería posponer el cambio. Aquella noche marcó un punto de inflexión. Después de acomodar a Geraldina, que se durmió tranquilamente, Rafael acompañó a Elena hasta la puerta. La lluvia había cesado, dejando el aire con aquella fragancia peculiar de tierra mojada que perfuma las noches madrileñas después de una tormenta. «Gracias de nuevo por todo hoy», dijo él, dudando en el umbral. «No sé qué habría pasado si tú no hubieras estado allí». «Habríamos encontrado otro camino», respondió Elena con una sonrisa suave. «Eres más fuerte de lo que piensas, Rafael». Él le devolvió la sonrisa, sintiendo una creciente certeza en su pecho. Sin planearlo, sin ensayar, las palabras simplemente fluyeron. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana? ¿Solo nosotros dos?» El breve momento de sorpresa en el rostro de Elena pronto dio lugar a una expresión cálida. «Me encantaría», respondió ella simplemente. La cena de la noche siguiente, en un restaurante discreto en el barrio de Salamanca, fue la primera de muchas. En las semanas que siguieron, Rafael y Elena construyeron una relación que trascendía la situación que los había unido inicialmente. Conversaban sobre libros, música, sueños antiguos y esperanzas futuras. Compartían historias de infancia, pérdidas y nuevos comienzos. Para Rafael era como redescubrir una parte de sí mismo que había permanecido dormida desde la partida de Mariana. Con Elena, él encontró no una sustituta para su amor pasado, sino una compañera completamente nueva, que lo veía y aceptaba exactamente como él era ahora. «Nunca pensé que me enamoraría de un paciente», confesó Elena una tarde de domingo, mientras caminaban por el Parque del Retiro. «Técnicamente, mi madre era tu paciente, no yo».
bromeó Rafael, entrelazando sus dedos con los de ella. Un detalle importante, rió ella, apretándole la mano. La relación de ellos floreció naturalmente, sin prisa, construida sobre una base sólida de respeto mutuo y admiración. Elena continuó visitando a doña Geraldina profesionalmente, pero ahora también como amiga, y gradualmente, como parte de la familia. Geraldina, incluso en sus días más confusos, nunca dejó de reconocer a Elena. Era como si la presencia de la enfermera despertara una claridad especial en su mente, cada vez más nebulosa. «Tú traes luz a esta casa», dijo ella cierta vez, cuando Elena la ayudaba con ejercicios de fisioterapia. Para mí, Rafael también. Él sonríe más ahora. 6 meses después del enfrentamiento con Janaína, en una noche estrellada, Rafael llevó a Elena a cenar al mismo restaurante de su primer encuentro. Después del postre, mientras contemplaban la ciudad iluminada a través de la ventana panorámica, él sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Sé que puede parecer demasiado rápido», comenzó él, nervioso como un adolescente, «pero cuando se encuentra algo tan precioso, tan inesperado, la edad nos enseña a no desperdiciar tiempo con dudas». Elena miraba la caja aún cerrada, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Me ayudaste a proteger a la persona más importante de mi vida», continuó él. «En el proceso, te convertiste en igualmente importante para mí. Elena». Él abrió la caja, revelando un delicado anillo de oro blanco con un zafiro central. «¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo?». Por un instante que pareció eterno, Elena solo miró el anillo, luego el rostro ansioso de Rafael. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Durante mucho tiempo, dediqué mi vida a los demás, a cuidar de quien lo necesitaba. Nunca imaginé que, haciendo exactamente eso, encontraría a alguien que quisiera cuidarme a mí también». Ella extendió la mano, sus ojos fijos en los de él. «Sí, Rafael, 1000 veces sí. El matrimonio fue una ceremonia íntima, celebrada en el jardín de la nueva casa que habían comprado juntos. Una amplia residencia en La Moraleja, con espacio suficiente para que doña Geraldina viviera con ellos cómodamente, con una habitación especialmente adaptada para sus necesidades. Luisa continuó como cuidadora a tiempo completo, ahora como parte esencial de la familia expandida. La decisión de mantener a Geraldina con ellos, en lugar de buscar una institución especializada, fue unánime. «Ella nos dio todo», dijo Rafael durante las discusiones sobre el asunto. «Es nuestro turno de retribuir, de garantizar que sus días sean vividos con dignidad y rodeada de amor». Elena, cuya experiencia profesional le mostraba diariamente las deficiencias del sistema de cuidados para ancianos, no podía estar más de acuerdo. Juntos crearon un ambiente donde Geraldina podría enfrentar la progresión de su enfermedad con el máximo de confort y seguridad. La vida siguió su curso, con los altibajos inevitables. La condición de Geraldina tenía días buenos y malos. Había mañanas en que reconocía a todos inmediatamente, participando en conversaciones con sorprendente lucidez. Y había días en que miraba a su hijo con ojos vacíos de reconocimiento, preguntando cuándo el niño Rafael volvería de la escuela. En una de esas mañanas difíciles, Elena encontró a Rafael en el balcón, observando el jardín donde su madre, bajo la supervisión atenta de Luisa, regaba las flores con expresión serena, aunque minutos antes no había reconocido a su propio hijo. «Es como perderla poco a poco todos los días», murmuró él, cuando Elena se unió a él. «Pero también es encontrarla en cada pequeño momento de claridad», respondió ella, abrazándolo por la cintura, «en cada sonrisa, en cada gesto de cariño». Rafael asintió, encontrando consuelo no solo en las palabras de su esposa, sino en la certeza de que no enfrentaba aquella jornada solo. 3 meses después del matrimonio, durante un examen médico de rutina, Elena recibió una noticia que transformaría sus vidas una vez más. Estaba embarazada. A sus 43 años, el embarazo no estaba en sus planes. Ambos habían discutido y acordado que su familia ya estaba completa con Geraldina y ellos dos. «¿Cómo es posible?», preguntó Elena, aún en estado de shock mirando el resultado del examen. «Yo pensé que...»
A mi edad. El médico sonrió explicando que, aunque menos común, mujeres en la franja de los 40 años aún podían concebir naturalmente. Era considerado un embarazo de alto riesgo, ciertamente, pero perfectamente viable con los cuidados adecuados. Cuando Elena le contó la noticia a Rafael, la reacción de él fue de sorpresa, seguida de una alegría tan pura y genuina que disipó cualquier duda que ella pudiera tener. «Un hijo», repetía él, abrazándola con cuidado, como si ella ya estuviera frágil. «Nuestro hijo». Contar a doña Geraldina fue un momento especial. Una tarde de lucidez, sentados en el jardín bajo la sombra de un jaboticabero, Elena tomó las manos de su suegra entre las suyas. «Doña Geraldina, tenemos una noticia para usted», comenzó, intercambiando una mirada cómplice con Rafael. «En unos meses usted va a ser abuela». Los ojos de la anciana se abrieron de par en par, una comprensión cristalina brillando en ellos. «¿Un bebé? ¿Van a tener un bebé?» La alegría en su voz era palpable. «Sí, mamá», confirmó Rafael emocionado con la reacción de ella. «Elena está embarazada de 2 meses». Geraldina se llevó las manos al rostro, lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas arrugadas. «Dios mío, qué bendición», murmuró ella. Entonces, sorprendiendo a ambos, colocó la mano sobre el vientre aún plano de Elena. «Es una niña». Elena y Rafael intercambiaron miradas divertidas, pero no la contradijeron. Era demasiado pronto para saber el sexo del bebé, pero había algo en la certeza tranquila de Geraldina que parecía trascender la lógica médica. Los meses de embarazo trajeron una nueva luz a la casa. Geraldina, incluso en sus días más confusos, parecía especialmente sintonizada con la condición de Elena. Frecuentemente, la encontraban organizando pequeñas prendas de ropa de bebé, algunas antiguas, probablemente de Rafael, otras que nadie sabía de dónde habían surgido. Para Clarita, explicaba ella con naturalidad, como si el nombre de la bisnieta ya estuviera decidido. Rafael y Elena, siguiendo la intuición de Geraldina, comenzaron a referirse al bebé como Clara, incluso antes de la ecografía que confirmó. Para asombro de los médicos y alegría de la familia, que realmente esperaban una niña. Cuando Clara finalmente llegó, una mañana soleada de primavera, trajo consigo una renovación de esperanza para toda la familia. Pequeña pero saludable, con una pelusa oscura cubriendo su cabecita redonda, fue presentada a su bisabuela el mismo día, aún en la maternidad. Fue uno de los momentos más lúcidos de Geraldina en meses. Sosteniendo a la bisnieta con manos firmes, miró el rostrito dormido con una expresión de profundo reconocimiento. «Tiene los ojos de mi madre», dijo bajito, aunque los ojos de Clara estaban cerrados. «Será fuerte y bondadosa como todas las mujeres de esta familia». En los meses que siguieron, la presencia de Clara trajo un equilibrio especial a la casa. Era como si el ciclo de la vida se completara allí. Geraldina, lentamente caminando hacia el crepúsculo de sus días. Clara, floreciendo en los primeros rayos de su existencia, y entre ellas, Rafael y Elena, testigos privilegiados de ese encuentro de almas en diferentes jornadas. En una tarde particularmente hermosa, cuando Clara cumplía 6 meses, la familia se reunió en el jardín para celebrar también el 80 cumpleaños de doña Geraldina. La anciana, sentada en su silla favorita con la bisnieta en el regazo, miraba a su alrededor con una expresión de paz profunda. «Saben», dijo ella, sorprendiendo a todos con la claridad de su voz, «cuando empecé a olvidar las cosas, mi mayor miedo era ser una carga, ser abandonada, terminar mis días sola». Rafael se arrodilló junto a la silla, sosteniendo la mano libre de su madre. «Eso nunca pasaría, mamá». «Lo sé ahora», sonrió ella, sus ojos brillantes de sabiduría, pero el miedo estaba ahí. Entonces vino la oscuridad, aquella mujer, Hannah, y por un tiempo pensé que mis miedos se estaban confirmando. Elena se acercó también, conmovida por la lucidez inesperada de Geraldina. Pero entonces, continuó la anciana, vino la luz. «Tú, querida Elena, y ahora esta pequeña». Ella besó delicadamente la cabeza de Clara que gorjeó feliz. «Así es como la vida debería ser siempre, cuidando unos de otros, pasando el amor adelante,
como un río que nunca deja de fluir. En ese momento, observando a su familia reunida, la fragilidad sabia de su madre, la fuerza gentil de su esposa, la promesa inocente de su hija, Rafael sintió una gratitud tan profunda que apenas podía contenerla en su pecho. La jornada no había sido fácil. Hubo dolor, traición, momentos de desesperación. Pero a través de todo ello, el amor había encontrado su camino, no como en los cuentos de hadas, con magia y soluciones instantáneas, sino como en la vida real, imperfecto, laborioso, a veces doloroso, pero siempre valiendo cada esfuerzo. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte de Madrid, lanzando rayos dorados sobre aquel pequeño pedazo de paraíso que habían construido juntos, Rafael supo, con absoluta certeza, que no importaba lo que el futuro deparara. Más desafíos con la salud de su madre, los altibajos de la paternidad, las inevitables tormentas de la vida, ellos enfrentarían todo juntos, como familia. Porque al final eso era lo que realmente importaba. No los años que tenemos, sino el amor que compartimos durante el tiempo que se nos da. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Rafael, doña Geraldina y Elena haya tocado sus corazones profundamente. Para seguir experimentando emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras historias españolas igualmente conmovedoras. Encuéntrela haciendo clic aquí al lado. Si este viaje de amor, superación y nuevos comienzos le ha conmovido, no olvide suscribirse al canal y dejar su me gusta. Todos los días traemos historias que exploran las complejidades de la vida familiar española, con sus dolores y alegrías. ¿Y usted? ¿Ha vivido o presenciado una historia de cuidado y renovación como esta? Compártala con nosotros en los comentarios. Su experiencia puede inspirar a otros oyentes que están pasando por situaciones similares. Hasta la próxima historia